Buenas noches, mi nombre es Sofía Galliza Muriente y junto a Natalia soy la co-creadora del proyecto de Honorary Subjects y una de las anfitrionas de esta noche. Y nada, quería también saludar, darles las gracias a todos por estar aquí, compartirles que para nosotros significa un montón esta oportunidad porque es la primera vez que hemos podido compartir este proyecto más allá del contexto para el que fue creado originalmente, que fue la Trienal de Diseño del Museo Cooper Hewitt en Nueva York. Así que nos emociona mucho poder ampliar la audiencia de este proyecto, ampliar las conversaciones y, y pues que se generen pues nuevos desvíos, nuevos espacios para continuar desarrollando este proyecto, que es un proyecto que seguimos trabajando, ¿no? Y realmente vemos este foro virtual como una oportunidad de ampliar la investigación y dar a conocer también pues, el trabajo y las perspectivas de muchas personas con quienes hemos estado en diálogo a lo largo de nuestro proceso. Como saben, pues esta es la segunda sesión de una serie que continúa a lo largo del mes, así que les invitamos a que se registren para las próximas dos sesiones que nos quedan todavía. También estaremos grabando todas las sesiones y van a ser archivadas en nuestro website, donde pueden registrarse a ver más información de la serie. El website es archivoindómito.com y es bilingüe, así que también el website es accesible en español e inglés. Eh, Nada, no quiero ocupar más de su tiempo. Le paso la palabra a Natalia, que va a estar hablando un poquito más sobre las intenciones de este foro. Dale. Hola, gracias Sofía, gracias a todos por estar aquí hoy. Como hemos mencionado, este foro para nosotras es un sueño hasta cierto punto y voy a hablarles un poquito del contexto, cómo terminamos aquí y lo que vamos a estar abordando hoy. Yo soy Natalia Lasalle Morillo para las personas que no me conocen y coautora y coorganizadora de este proyecto con Sofía. Eh, Como compartió Sofía, la intención de este foro es diseminar y socializar la investigación que nosotras llevamos a cabo y que llevamos desarrollando desde el 2022, cuando tuvimos la oportunidad de participar en el Smithsonian Artist Research Fellowship como becarias a la misma vez. Y durante este tiempo nos acompañamos mientras nos adentrábamos en dos colecciones puertorriqueñas que están albergadas en distintos museos del Smithsonian. Una es la colección de Teodoro Vidal, que es una colección de sobre 3.000 objetos populares coleccionados por Teodoro Vidal, y esta colección fue adquirida por el Smithsonian en el 1997. La sesión de la semana pasada abordó temas pertinentes a esta colección. Y la otra colección que estuvimos investigando es una colección de material ancestral indígena del archipiélago de Puerto Rico que fue extraído y coleccionado por Jesse Walter Fuchs, que fue un arqueólogo norteamericano enviado a Puerto Rico por el Smithsonian para coleccionar objetos indígenas de la nueva posición norteamericana luego de la ocupación militar norteamericana de 1898. El video que estaremos viendo hoy aborda temas de esta colección en particular. Eh, Hoy también es muy especial porque nos acompaña Cristina de León, y quiero hacer mención de eso porque luego de ser becaria del Smithsonian, Cristina, que es curadora en el Cooper Hewitt, en el Smithsonian Design Museum de Nueva York, nos extendió una invitación para profundizar esta investigación. Y esa invitación fue súper importante porque nos apoyó a tener acceso a estas colecciones, a poder trabajar de una manera más cercana. Y eso resultó en un proyecto que se titula Unruly Subjects, que consiste de 6 videos que abordan las historias de estas colecciones y que también trazan estas colecciones a sus lugares de origen y las conectan a las personas en Puerto Rico, en el archipiélago, que custodian sus historias. Esta instalación también incluyó objetos de la colección Teodoro Vidal, que logramos tomar prestado y también logramos colaborar con artistas puertorriqueños
cuyo trabajo de alguna manera le dan continuidad a prácticas artesanales con materiales naturales como el barro, los pigmentos naturales, el algodón, que son materiales que los habitantes de Puerto Rico han utilizado por generaciones. Eh, Quiero mencionar que nuestro tiempo trabajando en el Smithsonian coincidió con el establecimiento de una política de evoluciones éticas en el museo, y eso nos impulsó a nosotras a hablar con jefes de repatriación y a tener conversaciones con todas las personas que nos encontrábamos acerca de la posibilidad de devolver estos objetos a Puerto Rico. Y al darnos cuenta de que no hay un protocolo claro de cómo devolver estos objetos a Puerto Rico, nosotras también empezamos a ver nuestro trabajo y nuestra gesta como un modo de reclamo, ¿no? Y como una manera de regresar estos materiales y estas historias al archipiélago, a las personas que cuidan y preservan el legado de estas colecciones. Así que más allá de Unruly Subjects, como menciona Sofía, este foro es una de las acciones que estamos coorganizando a través del próximo año en vías de regresar estos materiales acá, en regresar estas historias acá, de utilizar nuestro trabajo como un punto de partida para crear conversaciones con investigadores, con artistas y con curadores cuyas investigaciones y prácticas están interconectadas y que también abordan temas que nosotras profundizamos en nuestro trabajo. Y pues aquí también nos acompañan en estas sesiones personas que admiramos mucho, pero que también han sido aliados importantes en nuestro proceso de investigación. Y pues es bien emocionante, pues, buscar otras maneras de mirar nuestro trabajo y que también eso sea, pues, un puente para generar otros diálogos. Como mencionó Sofía, cada una de estas sesiones trabaja unas temáticas distintas y parte de uno de los videos del proyecto Unruly Subjects. Esta sesión parte del video Excavations in the Dance Place, que es un video que se adentra en los diarios de viaje de Jesse Walter Fuchs, que fue el coleccionista, el arqueólogo que mencioné anteriormente, que vino a Puerto Rico luego de la invasión y ocupación norteamericana a coleccionar objetos indígenas para el Smithsonian. Luego de ver el video, que dura como unos 11 minutos, abriremos paso a un diálogo con los panelistas. Así que le voy a pasar el batón a Sofía Martínez para que explique un poquito las reglas de juego de la noche de hoy y damos paso a ver el video. Muchas gracias a todos nuevamente por compartir este ratito con nosotros. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sofía Martínez. Voy a estar de apoyo técnico durante este foro. Voy a mantener esto bien breve. Voy a poner en el chat en inglés y en español los guidelines que vamos a estar siguiendo hoy. Un segundito. Lo más importante es que sepan que pueden, ¿verdad?, someter sus preguntas a través del chat o de la pantalla de Q&A durante todo el panel. Pueden estar sometiendo sus preguntas. Al momento del Q&A, que son los últimos 30 minutos del taller, vamos a estar, pueden unmute, ¿verdad? Pueden quitarse el mute del video y pueden hacer sus preguntas también si se los requerimos para que se expliquen mejor o lo que sea, pero en el caso de que se esté extendiendo un poquito la conversación, voy a estar poniendo un emoji de avioncito que significa que hay que aterrizar nuestro punto. Así que voy a estar también entonces midiendo el tiempo para asegurar que el foro termine a las 9 p.m. y que todos podamos descansar hoy. Así que con eso culminamos. Voy a poner entonces el enlace del video que vamos a estar mirando ahora. Archbishop's Collection, Stone Pestle, Idol-shaped, idol, 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 semi, hatchet, ceremonial hatchet, idol, pestle, idol, hatchet, idol, idol, bird, idol, stone ball, small hatchet, idol, idol, fossil, idol,
hatchet, hatchet, lizard, grinding bowl, big hatchet, stone dice, perforated, idol, rough fossil, semi, ball, hatchet, long part of grinding mill. What does this say? Inscribed, polish. Okay. Lower part of grinding mill. Inscribed stone. Polishing stone. Fragment. Clay head 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 fragment. Small clay image. May 2nd, 1902. The San Juan arrived at Puerto Rico about 2 a.m., but could not enter the harbor until daylight. Sailed back and forth and about past El Morro about 5 a.m. Had a beautiful sail into the harbor. The sky overcast. Weather moist and sticky. Sometimes see naked children. Many children have only one single garment. All colors from white to black, but almost all have negroid features, rather unintelligent faces. Visited Bayamon to see Dr. Stahl. The ferry boat crosses to Catania, from which we took a miniature railroad down to Bayamon. Dr. Stahl is a teacher and a doctor in Bayamon. He has sold his collection to the New York Museum, but has not received pay for it, nor has nothing. From Dr. Stahl's, creo que aquí dice como towards Captain. We went to, posiblemente Captain Scott's place, about 4 miles away. The captain has many curiosities, especially historic, and has clay heads from an old disc, but no other Indian things. Captain Scott was a Secret Service agent in the afternoon, delivered my letter to the governor, Governor Hunt, at Casablanca. Found him very affable and interested in my work. He showed me the new seal and gave me a copy of the first report in English. Advised me to see Senor Colitoste, who is a well-known student of the antiquities of this island. The country people about Yunque have a legend of the flood as follows. A great monster flooded the earth, and in order to appease this being, they made images of it which they worship. One of these was sold to an American. The officers and soldiers have collected a good many antiquities which the native Puerto Ricans bought and sold at small prices. There are other specimens they bought, but few near Laja, Puerto Rico, April 29th, 1904, Smithsonian Institute in Washington. Sir, enclosed you will find some pictures which represent Indian objects gathered in a very little island which is called Cueva Ayala on the south coast of Puerto Rico. Figure 2 represents a fragment of a shallow dish. Figure 9 is a bead which Indians hung in their necks. I have known you buy these objects, therefore I hope you will tell me if you wish. You'll tell me if you wish to buy them and how much money can I have for my collection from you. I expect you will answer this letter as soon as possible because I wish to sell this soonly. Eladio Pavón Vargas, de Laja, Puerto Rico. Found portions of a human skeleton in a mound near Utuado. January 1st, 1903. Next morning, on the road,
I saw two peons carrying a small white box, uncovered, in which were flowers. Saw in it the face of a baby. This was evidently a funeral. They wandered off on a side path, evidently seeking a burial place for the little one. R.I.P. Reports received of an Indian cemetery at Mameyes Arriba. This, like all things which are reported, better than anything known to me. I found in the mound near the Jutuado Juegos de Bola several parts of human skeletons and one skull bone. There, however, were so much decayed in the wet soil that I could not extract them whole. This observation, however, shows that the dead were buried near the rectangles, as I supposed. All pottery thus far found in the mound is broken, coarse, and in small fragments. Nothing was found with the bones and one of the skeletons which I scratched out with my knife. My excavations in the dance place near Utuado have revealed 1. The mortuary character of the small mounds or tumuli which adjoin the Juegos de Bola. 2. That pottery was buried with the dead in these tumuli, but not to any extent. 3. That the skeletons are poorly preserved. The dead were not placed in caves, but in these burial mounds, when they are at present found with pottery in some numbers. Thus far, 6 skeletons have been found in one small mound. Parece que esto lo encontraron ahí. A fine object of this shape was found in the burial tumuli with the skeletons, broken at this point. Yo creo que esto quiere decir Tombs. ¿No? Pero yo creo que túmulo, eso es una manera de decirle. Ah, sí. Un túmulo es un nombre que recibe el montón de tierra o piedras levantados sobre una tumba. The bodies thus far found were about 5 feet below the surface of the mound in a rich, damp earth resting and in a deeper, larger of, creo que dice sandy soil. They were extended lengthwise and lay apparently on their backs. No considerable number of pottery fragments were found near them, and few other objects. The single dish thus far extracted is a red cooking pot blackened with handles. Although broken, the fragments were found and they appear to show an old break. Found a very much flattened skull, which it was not possible to get out whole. The bones were large, as of a gigantic, full-grown man. Several conch shells were exhumed and fragments of jars. Many fragments like this were found. Rivers. Manatuabón, Cebuco, Duyey, Oromico, Ican, Quiminem, Cainabón, Tainabón, Bayamón, Camuy, Guaobaba, Mayagüez, Corigüez, Stone pestle. Idol. Baramiaya, Idol. 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 Semi. Hatchet. Ceremonial hatchet. Idol. Pestle. Idol. Hatchet. Jayuya.
Estamos, yo creo que pasaron los 11 minutos, así que vamos Esperamos que vayan regresando. a esto. Em, Muchas ahora, gracias. sí, ahora quiero dar ¿no? Dar paso a presentar a nuestros panelistas y que son personas que, como mencioné anteriormente, son colaboradores, son personas que admiramos mucho, son personas que pensamos que pueden responder y pues partir de este video a generar una conversación que creo que puede ser provechosa para todos. Tenemos a Rocío Zambrana, a Miguel Rodríguez López y a Cristina de León. Así que le voy a pasar la batuta a ellos para que se presenten y también para que den una reacción breve al video. Así que voy a pasarle la batuta a Rocío para ir empezando esta ronda. Listo, buenas noches a todas, todos y todes. De veras que hermoso estar aquí, hermoso ver el video nuevamente y hermoso seguir el diálogo con Natalia y con Sofía, que ya llevan varios años y es como una ocasión de siempre de mucho, mucho pensar y mucha nutrición de tantas maneras. Yo soy profesora de filosofía, yo soy filósofa y eso quiere decir eh, que trabajo cómo se nombran y cómo operan los conceptos y las operaciones de nombrar las cosas. Y me interesa, ¿verdad?, los contextos coloniales, los procesos de descolonización y los órdenes de raza, género que generan y cómo desmantelarlo. Em, Voy directo a la reflexión. A mí me generan muchas reflexiones este video y me parece que esto, ¿verdad? Todo el proyecto, pero me parece que el video para mí me genera unas reflexiones en muchos niveles porque para empezar, ¿verdad? Em, Tenemos aquí como, bueno, quiero, ¿verdad? Solamente como quedarme con el video. Hay como unas tecnologías de la instalación del imperio y de la operación del imperialismo, que me parece que son supremamente violentas e interesantes, que tienen que ver con el hacer el inventario de los territorios recién adquiridos, si queremos llamarlo así, que tienen que ver con inmediatamente con también un inventario racial de los cuerpos que ven. Eh, eh, También hay como una puesta en escena de todo ¿verdad? Como una descripción de una fetichización de una leyenda. Em, Hay el ejercicio de ponerle el precio a estos nuevos territorios y sus artefactos, el ejercicio de establecer el valor del territorio recién adquirido, de sus cuerpos y de sus muertos y de sus cuentos. Em, Me parece que la escena del funeral, una especie como ya de cómo el imperio en su momento de llegada hace un ejercicio de necroespeculación, de ya de especular con la muerte y no solamente con lo vivo, con lo que va a poder producir. Em, Me parece que entonces como van de la manera que está construido el video, ¿verdad? Hay como se sigue como ¿verdad? Esa lista de la muerte también, ¿verdad? Eh, de de los cuerpos, de los huesos, todo está como este quehacer científico del siglo XVIII, siglo XIX,
em, que tiene que ver con examinar, ¿verdad? Cráneos, huesos, para poder generar una especie de clasificación, de sistema de clasificación, como un ejercicio, ¿verdad? Pseudocientífico que genera, ¿verdad? Toda esta violencia colonial. Ujú. Me parece que también los mapas y las listas de los ríos, ¿verdad? Entonces nos generan como puede generarnos con una reflexión de la vida que permanece y que resiste y que nos invita a pensar, ¿verdad? En una devolución. Y Mm, también una última cosa, porque ahora estoy viendo que tengo el avioncito, es que me parece súper importante y ahorita ojalá hablemos de esto, los respiros, las pausas en el video y cómo las interrupciones que generan. Y bueno, eso. ujú. Sí. Muchas gracias, Rocío, por esa reflexión. Le paso la batuta a Cristina para que se presente y dé sus reacciones. Gracias, Natalia. I'm going to speak in English. I hope that's okay. So, every time I watch this video, I feel or I think about something differently. As you so poetically said in the beginning, Natalia, this was like a journey that we all did together over many, many years. And we saw through so much to see these videos come to life and see this project come to life, which was for an exhibition that I curated. And when I recently rewatched the videos, initially when I would watch the videos, I would think about the fact that you used my voice in this work. I'm the one that's saying hatchet, hatchet in the beginning and towards the end, reading the lists. And I think about, how difficult it was to get our appointments and just to make the video happen. And I sort of grapple with the idea of my voice being included. I feel very proud about it, but I also feel strange because as a curator, I'm always in the background, like my job is to put the artists and the designers and the architects that we work with always at the foreground. So it's a little bit strange for me, but in watching the video more recently, I thought about my first months when I started at the Smithsonian, when I started at Cooper Hewitt. Cooper Hewitt, before I arrived, did not have anyone that focused on the Americas, Latin America, the Caribbean, Latinos in the United States. And so I was hired as the first curator of Latino design. And I remember thinking about this job that I had, which was to grow the collection, to think about projects that bring more visibility. And, it was a very big project to undertake and a lot of responsibility. And while I would do the work, I would think to myself, like, how am I going to, like, what can I do that's connected to Puerto Rico? Like, what can I do that will be meaningful? And I thought back to the very first object that I encountered at Cooper Hewitt that was related to Puerto Rico, the first time I went to storage. And I'm going to share this, a quick image of this object. This is a match safe. Before there were, electric lighters, you would keep your matches in these little boxes. And we have about 4,000 match safes in the collection. Someone many, many years ago donated
their entire collection and bless the museum. They decided to take all 4,000 of them. And this is one of the match saves. And on one side, it has Plaza Colón, San Juan here. And then it has Pickaninnies, Puerto Rico, Porto. And I remember thinking to myself, wow, this is the only object in the collection that represents where I'm from. And look at this thing. It's a very violent encounter to have as a curator, as someone who lives in the diaspora, as someone who's charged with representing, a very large and diverse group of people. And while I was listening to the descriptions that Fuchs wrote about the children, about the people he's encountering, about, the everyday, particularly something very poignant is when he's describing the funeral of the small child. I thought back to this object because this object would have been produced and sold as a souvenir around the time that Fuchs would have been in Puerto Rico. And it was this sort of strange full circle moment that occurred for me personally and professionally, thinking about sort of where I started when I first entered the museum and where we are now in terms of the types of projects that we're doing that are much more complex, that are thinking about the history of colonialism, of the Smithsonian itself in ways that are, a little bit messy, which I think it's important and necessary to think about as a curator and as an institution. So I'll leave it there. Wow. Thank you. I think that I know you very well, and then you just tiraste un curveball of something that I did not expect. So thank you. Thank you for that. Y ahora, last but not least, le paso el batón a Miguel para que te presente y para que des unos comentarios breves del video. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Miguel Rodríguez, yo soy arqueólogo y mi acercamiento al video en gran medida está definido por lo que yo he hecho toda mi vida. Ya yo tengo ya casi 80 años y he dedicado mi vida a reconstruir las sociedades antiguas de Puerto Rico, las sociedades indígenas, claro, tratando de reconstruir su cultura, sus espacios de vida, sus manifestaciones artísticas, y los arqueólogos decimos, ¿cómo entonces ese video puede ayudarnos a nosotros a abrir un poco más esa ventana del pasado que desconocemos y que poco a poco, con las excavaciones que hacemos nosotros o hemos hecho a través de mi vida, pues tenemos una mirada al pasado y a esas sociedades antiguas que son gente, que son seres humanos, son nuestros ancestros. Entonces, uno ve la lista esa que a mí me impresionó de objetos que dice ídolo, hacha, semí, pilón, piedra tallada, un montón de términos, ¿verdad? De objetos que si uno los ve en ese contexto no dicen nada de la vida de la gente, no dicen nada de quién los hizo, para qué se hicieron. Depende de la interpretación del que está haciendo el catálogo. Así que nosotros tenemos aquí una visión muy particular de
un explorador, le llaman arqueólogo, ¿verdad? Porque, bueno, bregaba con cosas antiguas, de antigüedades, pero era un explorador, era un aventurero, que se enviaban a Puerto Rico, no solamente a Puerto Rico, personas como Fuchs también fueron a otras islas. Fuchs caminó por todas las islas de las Antillas Menores, creo que fue a las Antillas, a otras Antillas mayores también, y muchos fueron a México, Venezuela, conociendo el mundo americano desde la perspectiva colonial, vamos a ponerlo así, de un país dominante que quería saber cuál era la historia antigua de todos esos países, de todos esos lugares. En el caso de Puerto Rico, que de hecho digo Puerto Rico, pero todos los documentos de FIU dicen Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es bien simbólico, porque hasta nos cambiaron el nombre, ¿verdad? Ellos querían entender qué pasaba en esta isla y qué había pasado en el pasado. Y ahí tenemos, ¿verdad? El video de las notas de Fuchs. Yo hubiese querido tenerlas allí, ¿verdad? Porque yo no las he visto nunca. Eso es un tesoro. Siempre yo digo que las primeras notas, esos son los diarios de campo. Los arqueólogos se supone que cuando vamos a un sitio a explorar o a conocer un sitio nuevo, llevamos una libreta donde anotamos las impresiones que nos dan, ¿verdad? Las primeras impresiones que tenemos de un sitio. Y ahí tenemos a Fuchs con sus libretas, anotando cosas, ¿verdad? Nos dijo que tenía que visitar a Agustín Estal, a Cayetano Politoste, que tenían colecciones también. Fue a visitar sitios que yo quisiera saber dónde estaban, ¿verdad? Esos sitios. Porque siempre yo digo que la primera impresión que hacen las personas, los diarios, son muy valiosos, porque la gente pone lo que piensan. El diario de Colón para mí es un tesoro. La gente me dice, ay, ¿cómo tú le vas a hacer caso a lo que decía Colón? Pero es que Colón tenía un diario que todos los días escribía lo que veía y hay que interpretar eso, ¿verdad? Desde el punto de vista actual, no es seguir lo que decía Fuchs o que le decían otras personas. Pero yo creo que esa es una página nueva que tenemos los arqueólogos para reconstruir ese pasado, los nombres de los sitios. Yo tengo de Fuchs acá unos libros que yo estaba enseñándole ahorita, que son los informes que él hizo oficiales a, 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 que tenía que hacer, ¿verdad? Tienen los años de 1913 y 1912 y 1913, los informes oficiales que él hizo al Smithsonian, que es una maravilla. Tiene dibujos, tiene de todo, pero importante, eran unos informes que tenían que construirlo, ¿verdad? Desde el punto de vista científico. Y otra cosa que falta hacer, volver a ver esos sitios que él explicó y volver a excavarlos de una forma más científica y tratar de reconstruir ese pasado utilizando esos videos que tanta información nos dan, los informes, las visitas a los sitios, los que quedan intactos. Estoy seguro que muchos de esos sitios están destruidos, pero a mí yo he tenido la oportunidad a veces de visitar sitios que los visitó un arqueólogo norteamericano hace 50, 60, 80 años, y realmente lo que hizo fue recoger cosas, pedacitos de cerámica, hachas de piedra, pero la información básica de la gente que vivió allí todavía está presente y podemos reconstruirla. Claro que sí. Ya me llegó el avioncito. Sí. Muchas Muchas gracias gracias, por Miguel. todo lo que compartiste. Quería hacer, Ah, antes de pasar a la próxima ronda, quería mencionar varias cositas. Dijiste algo que yo creo que para Sofía y para mí fue muy, eh, nos tocó en un momento nos tocó escuchar un momento de la boca de otra persona, que es un colaborador que está aquí, que es Reniel Rodríguez, ¿no? Que en un momento, cuando lo entrevistamos en el proceso de este proyecto, nos habló, ¿no? Que la arqueología es el estudio de las personas, ¿no? No de los objetos. sí, Y pues la gente, ¿sabes? Indiana Jones iba detrás de los objetos.
no, como que iba detrás de los indígenas para quitarle los objetos, huía de los indígenas mientras se llevaba el objeto, pero realmente la arqueología es el estudio de los seres humanos y de la historia de ellos. Claro. También quería hacer una mención de algo que dijiste de los diarios de Fuchs, que yo creo que en el proceso de nosotras adentrarnos a los diarios, nos dimos cuenta que son sus notas de campo, pero también son sus reflexiones de lo que él iba sintiendo, y hay un montón de chismes históricos, como lo de Agustín Estal, narra encuentros con ciertas personas que no le abrieron la puerta, que también como un documento de entender una dinámica post-invasión, yo creo que para mí fue muy, muy chocante, y revelador y como que cautivador. Y lo último que quería mencionar es que pues en la sesión 4 de este foro vamos a estar, hay un video que narra una búsqueda de uno de estos espacios que él excavó. Lo voy a dejar ahí para dar un poquito Wow. de teaser, pero eso sucede no, en el último martes del mes. Así que nada, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas más específicas a cada uno de ustedes. Así que le paso el batón a Sofía, que le tiene una pregunta para Bueno, yo Cristina. añado una cosita más a lo que estaba contando Miguel, porque me sorprende, Miguel, que mencionaste que no has visto los diarios, y quería que supieras que gracias a también el proyecto que hemos desarrollado y al apoyo también de Cristina, logramos a través de este proyecto que el Smithsonian digitalizar algunos de los Ok, qué diarios de bien. Hughes, así que están ahora disponibles digitalizados como en excelente calidad y todo, algunos de los diarios de su tiempo en Puerto Rico a través de el NAA, el Archivo Nacional de Antropología, y también de los que faltan que no están digitalizados aún en gran calidad, pues los tenemos también Tenemos. nosotras que con gusto te los hacemos llegar y a quien Qué más bueno. pueda estar interesado en revisarlos. Si Con pongan en el chat, se los mandamos. y Para por eso lo favor, quien nos quiera escaneamos. Para poner eso en lo el chat, escaneamos. que para eso lo escaneamos, exacto, y con muchísimo gusto. Qué bueno. Así que nada, pasando ya como a una ronda de preguntas individuales para que puedan cada cual expandir un poquito, ¿no? Sobre las razones por las que están aquí. Quiero pues empezar por preguntarle a Cristina, ¿no? Continuando, parte de lo que ya mencionaste en tu introducción, ¿no? Pues has sido colaboradora de este proyecto desde el comienzo, ¿no? Desde que yo fui becada de SARF. También nos has acompañado en el proceso de investigación en muchas visitas a ver colecciones, a fotografiar, a filmar, a hacer investigación, a entrevistar. Como curadora del proyecto, pero también como investigadora que eres y que tienes tus propias investigaciones doctorales interesadas en algunos objetos relacionados a los que nosotras estábamos mirando, y también pues como más ampliamente como una boricua dentro de esta institución, en este mundo cercana a estos materiales. Eh, y en este video que vimos hoy, pues obviamente sales leyendo, en otros videos también salen tus manos tocando algunos de los objetos de piedra, ¿no? Que nos invitaron a tocar, y que fue una experiencia que compartimos, que sé que fue pues bien poderosa para todas nosotras, ¿no? De sentirnos en tanta cercanía con estos objetos. Y nada, nos gustaría que hables un poco sobre, y quizás que expandas sobre lo que ya dijiste, ¿no? Sobre cómo piensas en las maneras en que se relaciona el Smithsonian a Puerto Rico, cómo el proceso de este proyecto te ha hecho pensar en tu propio rol en el museo. Mirando el video hoy, yo también como volví a verlo fresca, ¿no? Y pensaba que quizás la manera de sintetizar la pregunta es decir, como, ¿qué pasa cuando nosotras tres, como tres mujeres boricuas, nos convertimos en las transmisoras, ¿no? Nos convertimos en las transmisoras de las palabras de todos estos hombres del pasado y de sus legados, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? Y yo creo que obviamente tenías que ser visible en la pieza, porque para nosotras, pues no era solo que estabas creando las condiciones para que se diera, sino que tú como persona trabajando en la institución
pues eres parte de la historia y de la posibilidad de nosotras hacer la pieza, ¿no? Y si estábamos mirando a Marvé, pues teníamos que mirarte a ti también y el espacio del museo donde se estaba presentando la pieza y como considerar todos esos elementos dentro de la misma cosa, ¿no? Así que nada, como si pudieras hablar un poco más de cómo fue esa experiencia para ti o con qué te deja ahora que te mueves hacia adelante con otros proyectos, sería chévere. That's a great question. I came with lots of images today. Great. So I'm gonna That's share great. some images just to provide everyone a little bit of context with where this project was first shown. So as Natalia mentioned, in 2024, Cooper Hewitt opened the exhibition Making Home, Smithsonian Design Triennial, which is a project we do every 3 years showcasing contemporary design. This iteration of the project was a little bit different because each triennial takes on a theme, and this theme was the idea of home. What does home mean to an array of artists, designers, architects, within the context of the United States, the US territories, and tribal nations. So also part of this project was really kind of thinking about the United States in a much more complicated way, not just the 50 states, but much more expansively. And we weren't just picking one object here and there, which is what we've done in the past, but instead we invited artists and designers to essentially have one room within the museum. The museum is situated in the former Andrew Carnegie Mansion, so it used to be a home. So we're thinking about home within our home. And everyone got a room, which is a lot of space to fill and very complicated installation to put together, because everything was made specifically for this show. So this is just a view of when you come in to the museum, you would see Making Home. This is the floor where Sofia and Natalia had their installation. And then this was sort of the opening to their installation, Unruly Subjects. So what we discussed together was, after Natalia and Sofia had done their SARF fellowship and had spent several weeks at the Smithsonian already looking at objects and various collections, they came back to me and said, what's very interesting is that the way people talk about these objects, which is that they live, in this area of storage, and all of the packing materials and things in which the objects are stored is called housing. And, they really talk about these objects as if their home is at Smithsonian, and they found the vocabulary that's used to be really interesting. And so, through a lot of conversation, we talked about an installation that would look at Smithsonian as home for Puerto Rican or objects from Puerto Rico that have been pulled from these two distinct collections, the Fuchs collection and the Teodoro Vidal. And so the installation, which was done in collaboration with Carlos Soto, is essentially, this sort of fantastical idea of a storage space in which you are encountering all these objects that are in all of, displayed with all of this archival material, essentially everything that you would find in a museum storage facility was in the installation. So, we have things like, and then also it looks very sterile because storage can be very sterile. Although I think this is a much more beautiful version of storage than what we actually see. So, it was, this space alone is
almost 2,000 square feet. So it's a really large gallery, 6 videos, a lot of casework. Yeah, I just thought it was important to just provide a little bit of context, because where we started off was really at this first visit that we did at the National Museum of Natural History, and in the anthropology department, a curator emeritus, Jake Homiak, took us around and said, he's retired now, but he had taken on Natalia as a fellow. And he said, you're going to do this project, this exhibition, I'm going to help you guys out. And he spent the entire day with us, essentially giving us access to all of these objects that came from Puerto Rico. So not just indigenous objects that Fuchs collected, but everything that this museum has. And something that was very powerful about this visit, this first initial visit, which I think kind of set the tone for the rest of the project, was that, Jake said, before we get started, I want us to take a moment to, think about the people who cared for these objects, that made these objects, who are from where you're from, and this is your heritage, and this is your patrimony, and no gloves, you touch everything, you look at everything. And at that moment, I sort of stopped being a curator and started just being like myself, just like a person who was encountering these objects for the first time. I've been to storage facilities a million times, facilities that are not from my own institution. But this was like a very special moment for us that we did together as 3 Puerto Rican women working in the arts, trying to make sense of a project that at that moment had no real form. They were just ideas that were kind of moving around and we were thinking about. And so these are just a few photos of some of the things that we saw. There are a lot of pictures of me holding things, because that is what was so special about this project, is that we held the objects, we felt the energy of the objects. You can see the way the objects have been marked over time. This one here is has a sticker by Fuchs. This is another work that was collected by another collector called George Latimer. All of the George Latimer pieces have his name on it. Insane. But that is part of the history of this collection that is also very important, and is something that we should be critical about and think about in not just like, oh, they did this at this time, but what does it mean now to pick up this semi? And we don't know who made it. We don't know how it was used, but we know that George Latimer collected it at one time and then, sold it, didn't give, but sold it to the Smithsonian eventually in the 20th century. So, there are many projects that as a curator you work on that are important. And I think the triennial was a very kind of a project that changed me very much. But this installation was something that affected me in ways that I never thought would be possible, and made me think about the ways in which I could talk about design, diaspora, Puerto Rico, history, indigeneity in the context of the Smithsonian. That wasn't just like Smithsonian, we collected these things and how great
are we for having all of this stuff now? And that's very difficult to do as a Smithsonian curator. You know, there's a lot of national pride in the collection, in being an institution of service, and we are an institution of service. And I think it's important for us to think about how we provide those services, you know, outside of the galleries, and for, you know, artists and the greater public at large who can't necessarily come to the museum. So maybe I'll stop there. Yeah. Cristina, Uh-huh. I'm so moved. Thank you so much for sharing everything you shared. I think that, you know, we've collaborated for such a long time, and it's great to see you narrate your process of this process, you know, as a person, not only as a Smithsonian curator and as an employee, but as it's affected you as a human being who has connections to this place. So I'm really moved. Yeah, it's really moving to hear you speak about it. And we're so grateful for you for the way you've shepherded us through this crazy process of making this project. I'm gonna smoothly try to transition to our next question that is in a way building off from some things that you said. Pero antes de hacer eso, I want to acknowledge the presence of Carla Claudio Betancourt, who's in the chat, who was one of the artists, fue una de las artistas que invitamos para que se integrara, ¿no?, a esta instalación, junto a Rosaura Rodríguez, Leila Matina, Beatriz Lizardi, Mario Gracia. Así que nada, solo quiero hacer mención porque vimos su trabajo en los slides que compartiste. La próxima pregunta que tenemos se la dirigimos a Miguel y creo que tiene de una manera como fluye de lo que estaba mencionando Cristina, ¿no? De la pertenencia, ¿no? De cómo estas colecciones que tienen los nombres de las personas que las coleccionan. Em, y en una conversación que tuvimos hace varias semanas, Miguel, tú trazaste los paralelos entre las distintas maneras que se procuran, que se custodian objetos y colecciones en Puerto Rico hoy en día. Y para quienes no saben, en Puerto Rico hay una crisis de falta de espacio de almacenaje para colecciones arqueológicas, que ha llegado de que de una manera oficial a los arqueólogos puedan ser custodios del material ancestral que encuentran. Y esto lo que resulta es un archivo descentralizado que está albergado en lugares distintos, en las casas de los arqueólogos, en los laboratorios de los arqueólogos, pero también en casas de coleccionistas privados. Y queremos aprovechar que eres arqueólogo y que vives en Puerto Rico y que abordas todos estos temas para que nos hable acerca de cómo esta ordenanza afecta y define la manera en que se estudia el material ancestral en Puerto Rico, y quiénes son los dueños de nuestro patrimonio cultural y qué barreras eso presenta para el público accesar a nuestra historia material. Pues fíjate que, como le había hablado antes, hay una ley en Puerto Rico, la ley 112 del 1987, si no me equivoco, que finalmente se logró que se aprobara después de décadas de lucha, de que no había una ley que protegiera el patrimonio arqueológico puertorriqueño. Se aprobó esa ley donde se declara que todo hallazgo arqueológico, todo material arqueológico, los pedazos de cerámica, los huesos, son propiedad del pueblo de Puerto Rico. La ley se hizo un poco parecida a las leyes de México y ofrecía una alternativa de cuando se excavara un lugar arqueológico porque se iba a construir una carretera o un hotel o algún tipo de edificio público o privado, pues esos hallazgos se había que excavarlos había que tener un plan para excavación. Los arqueólogos no metemos las máquinas y sacamos las cosas hacia lo loco.
Es una cosa que coge tiempo, meses. A mí me cogió 2 años excavar el yacimiento de Punta Candelero, que fue quizás un buen ejemplo de aquella época. Y también la ley permite o requiere que esos hallazgos arqueológicos pasen a ser parte de la colección del Instituto de Cultura, que es la institución en Puerto Rico principal, ¿verdad? Que brega y requiere y otorga autorizaciones para realizar excavaciones arqueológicas en proyectos de construcción. ¿Qué pasa con el Instituto de Cultura? Pues el Instituto de Cultura tuvo un momento, yo diría, feliz, ¿verdad? En la década del 90, la década del 2000, donde todos estos hallazgos se pudieron acomodar en los almacenes del instituto, pero ya se acabó eso hace tiempo. Y se empezó la práctica, ¿verdad? Que los agencias de gobierno que patrocinaban esas excavaciones fueran responsables de guardar esos objetos. Por ejemplo, un yacimiento que se excavó, Paso del Indio, que se excavaron toneladas de materiales. A veces la gente no tiene idea, la piensan que lo que uno encuentra en un yacimiento es un semí o una piedra, son miles de huesos de comida, de pedacitos de cerámica, de artefactos de piedra, de conchas, de todos los materiales. Pues en la autoridad de carretera, que hizo ese proyecto de Paso del Indio, guardó todo ese material en un almacén y cuando se vino a ver el almacén 10 años después, lo habían saqueado y lo habían destruido. No quedaba nada. Y así pasó con otros proyectos grandes. También el Instituto de Cultura pues, optó porque algunos arqueólogos mantuvieran esos hallazgos en sus casas. Los arqueólogos hicieron hasta almacenes privados, ¿verdad? Pagándolos ellos, hasta que eventualmente pues o los robaron o se perdían. Incluso recuerdo un arqueólogo que murió y la esposa después de un año o dos tuvo que disponer del espacio y eso fue a pasó a ser parte de la basura de nuevo. O sea, se tiró a la basura y lamentablemente no tenemos espacio, no tenemos recursos de gente especializada en preservar estos materiales en un depósito. No es simplemente meter unos sacos de materiales allí y olvidarnos de ellos. Es que yo creo que es un problema serio que tiene Puerto Rico ahora mismo. Escuché en estos días que se está haciendo una nueva ley de permiso y el Instituto de Cultura lo sacan, parece, del proceso de evaluar proyectos de construcción. Eso va a ser terrible porque ni siquiera se va a poder excavar. O sea, que el almacenaje que ya es otra fase, ¿verdad? Yo he tenido la suerte, ¿verdad? Que he trabajado en una institución, en la Universidad de Curabo, el Sistema de Management de Recinto de Curabo, y los proyectos que yo he hecho con la universidad en varios sitios, pues se han almacenado allí, tienen un depósito, tienen una persona que está a cargo, se pueden estudiar, constantemente van estudiantes a estudiar esos materiales. La Universidad de Puerto Rico también, pero aparte de eso, yo creo que no hay ninguna otra institución, ni universitaria, ni privada, que tenga esa capacidad para almacenar toneladas de materiales, ¿verdad? Y exponerlas también, porque de nada vale tenerlas en unas cajas. Si la gente no las ve, no las aprecia, se nos olvida, ¿verdad? Que vemos esas cosas tan bonitas. Ahora cuando vi ahorita una foto de una máscara que salió ahí, que la puso la compañera, pues yo pensé, contra esa máscara, ¿qué representa? ¿Quién la hizo? ¿Quién la talló? Pues todas esas cosas son interrogantes que tenemos. La cerámica también. Sabemos, por ejemplo, ya que la mayoría de las vasijas de barro, ¿quiénes las hacían? Las mujeres. Y ya tenemos un rescate que hemos hecho ahí del rol de las mujeres en el pasado precolombino. De eso un área de arqueología que se llama Gender Archaeology, que quiere visibilizar las mujeres en el pasado a través de los objetos que se encuentran, muchos de ellos hechos por las mujeres, la cestería, los tejidos, y eso está como parte del testimonio arqueológico. Lamentablemente, si no tenemos un espacio donde guardarlo, donde estudiarlo,
dónde almacenarlos debidamente, se nos va a perder parte de la historia esa que queremos rescatar y que la ley requiere, ¿verdad? Que se rescate, pero ¿qué hacemos con ella? Así que tenemos ese interrogante, que no simplemente es traer las colecciones de afuera a Puerto Rico, las de aquí de Puerto Rico están en peligro ahora mismo de perderse muchas de ellas. Es triste, pero también da esperanza. Quiere decir que todavía hay trabajo que hacer, ¿verdad? Eso no se acaba nunca. Yo toda la vida, desde que yo recuerdo que me interesó la arqueología, que cuando era un adolescente, he estado peleando. Primero porque se preservaran los sitios, que no se destruyeran. Después porque se aprobaran las leyes. Después en el Instituto de Cultura, en el Centro de Estudios Avanzados, educando nuevas generaciones de arqueólogos, pero tenemos que todavía nos falta más para que esos arqueólogos puedan hacer un trabajo decoroso y contribuyan también, ¿verdad? En nuevas cosas a lo que vamos a hacer, reconstruir el pasado, que es nuestra historia, ¿verdad? Lo que estamos reconstruyendo. No son personas ajenas a nosotros. Nosotros llevamos los indios dentro de nosotros, es parte de nuestro DNA, de nuestras costumbres. Yo veía todas esas nombres que decían en el video que ustedes pusieron, los nombres de los barrios, de los ríos. Ahí está el espíritu taíno, las palabras de los objetos, ¿verdad? De las plazas o sea, los ball courts, o los juegos de bola. Pues ahí también se hacían areitos, reuniones. O sea que realmente tenemos mucho que reconstruir todavía. Así que hay que hacer el esfuerzo por seguir tratando de ver cómo podemos rescatar esos materiales, que no se nos sigan perdiendo una vez que se excavan, que no se vayan a perder. Así Muchas que vamos a gracias, ver, Miguel. tenemos mucho trabajo que hacer. Así Así que yo es. espero verlo, ¿verdad? Antes de irme para otro mundo, que podamos ver depósitos arqueológicos. Lo hay, el Instituto de Cultura tiene uno, el Turabo tiene uno pequeño, la universidad tiene un área de depósito, pero no es suficiente. Y no es almacenar, ustedes saben que las colecciones que ustedes tienen en el Smithsonian no es cuestión de meterlas en una caja hay que organizarlas, hay que estudiarlas. Así que manos a la obra. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de esto, pero por ahora queríamos pasar una pregunta a Rocío directamente para darte la oportunidad de ampliar un poco lo que estabas hablando antes también, ¿no? Pero quizás pues conectándolo nuevamente a la figura de Fuchs, ¿no? Que como seguimos hablando, ¿no? Pues como enviado imperial inmediatamente después de la guerra, ¿no? Como tantos especialistas fueron a recoger especímenes, ¿no? De distintos tipos. Pues él hasta cierto punto es solamente como una representación de un arquetipo que se manifiesta, ¿no? De distintas formas, en distintas disciplinas a través de nuestra historia, ¿no? Y también en el video, pues tenemos también todas estas voces de las personas puertorriqueñas, ¿no? Como una clase pudiente local, ofreciéndose como mediadores, como vendedores, ¿no? Buscando también unos tipos de validación y legitimidad a través del reconocimiento de esta figura. Y creemos que pues sería chévere si conociendo pues tu investigación y tus intereses, hablaras un poco de cómo tú entiendes esta extracción de conocimiento dentro del contexto colonial de Puerto Rico, la economía detrás de esa extracción, ¿no? El financiamiento que, que guía eso y que genera posibilidades incluso pues para la generación de conocimiento local, ¿no? Y cómo entiendes pues esta historia de Fuchs dentro de un panorama más amplio. Sí, bueno, gracias. ¿Verdad? Estuve como pensando un poco en esta pregunta porque estaba pensando en no solo a Fuchs como una especie de arquetipo de un ejercicio como de extracción colonial, imperial,
pero sino como la larga duración de las formas en que el imperio se camuflajea, ¿verdad? Se hace como una especie de ejercicio de camuflaje en donde se instalan estas estructuras como el imperativo o el envío de científicos o de personas que van a clasificar y van a conocer y van a también a como a tasar de cierta manera no solamente estas nuevas tierras, pero estas personas que habitan o habitaron, tratar de como que construir una historia y reconstruir la historia desde ya como unas claves, ¿verdad? Como que implican el ejercicio de una clasificación racial en ese quehacer. Entonces, me parece que hay aquí como o sea, me parece que Fuchs, y estuve pensando un poquito, le estaba contando a Natalia que dije, wow, como cuál es la economía política de este momento, y estuve tratando, y bueno, quizás Miguel sabe o Reniel sabe y nos puede contar un poco más, ¿verdad? Porque está fuera de mi área, o Cristina. Em, pero, ¿cuál es la economía política de este momento? Y es el imperio mismo poniendo sus recursos, ¿verdad? Para este ejercicio de clasificación y de extracción. Que hoy día, ¿verdad? Hay como otras maneras de pensarlo. Hay otras maneras de pensar como la forma como de violencia lenta, del desgaste de los recursos, de la producción de nuestro propio conocimiento desde la crisis que está mencionando Miguel hasta, ¿verdad? La crisis en la universidad, todas las crisis en los archivos, ¿verdad? Que hay una especie de desgaste y una lógica de desgaste en las condiciones materiales para poder no solamente custodiar, pero contar, ¿verdad? Nuestra propia historia, que es parte como de ese ejercicio ¿verdad? Hay como una especie de camuflaje de ese ejercicio, como de ese momento inicial, yo diría, como de la instalación del imperio estadounidense, en decir, bueno, si no hay me encanta lo que dijo Miguel, o sea, que hay un problema de que se regresen, pero también de qué hacemos con ellos, porque también hay como una nueva, ¿verdad? Ahora hay podríamos preguntarnos por el ejercicio de ¿qué hacemos con estos artefactos? ¿Qué hacemos con estos objetos? ¿Qué hacemos con estas historias? Los tenemos que enviar hacia afuera porque afuera hay las condiciones para mantenerlas. O que sigue siendo parte de verdad de un ejercicio realmente imperial, de que los cuentos, de las historias, de la reconstrucción o todo ese estudio del ser humano que verdad que empezamos cuando creo que Natalia fue la que estaba diciendo que verdad que Miguel ve así la arqueología, ¿verdad? Em, entonces me parece como no tanto, o sea, Fuchs como un arquetipo, ¿verdad? De ese ejercicio de extracción, pero toda la economía política que se morfa o que se actualiza dependiendo de condiciones materiales históricas como alteradas, ¿verdad? Como la que estábamos mencionando ahora, que en nuestro contexto hay otros potes y hay otros intereses y hay otros apoyos ¿verdad? Que llegan a tener como una complicidad o accidental o a pesar de, ¿verdad? Con estos ejercicios de verdad, de contar nuestra historia y de custodiar nuestra historia. Entonces, o sea, también lo que menciona Sofía de esta idea de las élites criollas o de esta que siempre está como en complicidad con ese ejercicio colonial, imperial. Entonces como que me genera mucho, ¿verdad? Me genera mucha curiosidad también
no es curiosidad, pero que me genera mucho acerca de, como mucho sentimiento, no solamente como mucha curiosidad por saber más. Em, este ejercicio que también es un ejercicio que, eh, ¿verdad? Mi doctor Fater de disertación doctoral llamaría la mímesis de la muerte, ¿verdad? Tratar la naturaleza, o tratar el otro, tratar algún objeto como si estuviese muerto, como si no fuese una especie de vida que se puede como reconstruir y que se puede tratar de dar voz. En el inventario, en el ejercicio de fijar valor a estos nuevos territorios. Entonces, como me parece que aquí hay como mucho para revelar acerca de cómo operó, ¿verdad? Ese momento de la invasión, ese momento de como la extracción. eh, y como pensar un poco cómo opera hoy día la modalidad que hoy por hoy estamos experimentando, ¿verdad? La presencia estadounidense, ¿verdad? Como atravesada en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Em, Creo que quizás lo dejo ahí porque lo que tengo son Ujú. muchas reflexiones acerca de eso, como la larga duración de el proyecto extractivista, de la larga duración, ¿verdad? Si Patrick Wolf y Anaira Santori, citando a Patrick Wolf, dice que, ¿verdad? La invasión no es una estructura y no un evento. Es precisamente como eso, cómo se instala esas posibilidades de continuar el ejercicio de extracción y de continuar un ejercicio de la mímesis de la muerte, de cómo de tratar esto como algo que se puede catalogar, tratarnos como algo que se puede catalogar, poner un valor, vender, revender, quién está implicado en ese ejercicio. Y quién está implicado de unas maneras también muy escondidas, muy camuflajeadas. em, entonces, pues creo que sería como algo interesante para explorar como en diálogo. Muchas gracias por eso, Rocío, y creo que hasta cierto punto lo que compartes da paso a las preguntas que le querías compartir como grupo, no lo que dices de de la mímesis de la muerte, del proceso emocional también que está implícito en este proceso de trabajar con archivos. Y queremos abrir una pregunta a todos que quizá viene de una curiosidad que Sofía y yo tenemos como artistas, ¿verdad? Siento que para nosotras el proceso de trabajar el archivo fue uno muy afectivo, visceral, ¿no? Que sacó a flote muchas emociones. Sofía y yo tenemos un chiste que si algo sabemos nosotras hacer como artistas es sentir, ¿verdad? Y si algo nosotras pudimos traer a este proceso de investigar en los archivos era nuestra capacidad de sentir profundamente todo lo que estamos experimentando. Y, y sentimos que nuestro proceso también de trabajar en estos dos archivos, ¿no? Tanto en la colección de Teodoro Vidal como en esta colección de material ancestral fue una donde también estuvimos en una comunión con los muertos, ¿no? En el caso de la colección de Teodoro Vidal, nos sentimos bien conectadas al espíritu de Margaret Pérez, que fue la primera curadora boricua en el Smithsonian y que se sintió como una ancestra para nosotros en el proceso. En este video que compartimos hoy, nosotros estábamos en comunión con Fuchs y en comunión también con las personas que fueron interrumpidas, ¿no? En este proceso de extracción. Pero a Fuchs particularmente nosotras le llamamos, lo identificamos como el fantasma de nuestro enemigo, hasta cierto punto. Y pues queremos hacer un detour un poco para que nos compartan ustedes. Em, ¿Cómo ustedes
se han implicado emocionalmente en el trabajo de investigación. Y también nos interesa que nos cuenten de las experiencias metafísicas que ustedes han tenido en el archivo o en sus procesos de investigación. Yo creo que otra manera de preguntarlo también puede ser como cuál es el muerto más inesperado que se han sentido cercanos en el proceso de investigación. Así que les estamos invitando a que hablen desde la emocionalidad, pero también desde lo metafísico, desde el encuentro, ¿no?, con lo espiritual en el espacio del archivo. Está abierto. Yo sé que ya sé que ustedes tienen cosas que compartir, Miguel. Yo sé que tiene par de... Miguel está muerta de la risa, exacto. Yo Dale, creo vamos que allá, zumba. Es que, ¿puedo hablar? Sí. Sí, Me- Es que los muertos hablan, los muertos viven, los muertos se comunican, eh, está- porque están vivos todavía, ¿verdad? En nosotros. Y a mí me ha pasado como arqueólogo muchas veces, mirando un esqueleto. Nosotros a veces le hemos puesto hasta nombre, don Juan o doña Ineo, a los esqueletos que cavamos, porque nos dicen información de ellos, a qué se dedicaban, qué edad tenían. No sabemos los nombres, no sabemos si eran felices o no, pero sabemos mucha información de cada enterramiento, la forma en que están enterrados, los objetos que están alrededor. Esa es una comunicación con el pasado, ¿verdad? Porque son seres humanos igual que nosotros. Yo tenía la costumbre muchas veces, cuando iba a hacer un trabajo arqueológico, de ir por la noche a los lugares donde yo excavaba, que excavábamos de día, en Palmas del Mar, y iba a veces solo. La esposa mía me decía, tú estás loco, qué sé yo, y que voy. Y yo veía allí, yo trataba de imaginarme cómo la gente dormía o escuchaban los ruidos de la noche, caminaban por la aldea o salían temprano a pescar. Y uno puede reconstruir mentalmente con el pasado, con lo que la gente te dice. Tuve una experiencia también con otro compañero arqueólogo que llegamos a un sitio, estábamos buscando un sitio arqueológico que nos habían hablado. Y llegamos a un sitio espectacular cerca de un río, una pequeña meseta, cuando de momento yo oí una voz y le digo al compañero, él me dice, ¿tú la oíste? Y yo dije, la voz, y me decía eso mismo, yo también la oí. Estábamos en el sitio arqueológico, cuando empezamos a mirar por los árboles cercanos, los arbustos, vimos las hileras de piedra, estábamos caminando por el medio de un batey indígena. Así que obviamente llegamos al sitio allí como, como si fuera una brújula, ¿verdad? Buscando un lugar que nos llevaron a este sitio. Y yo creo que así sirve la información que ustedes tienen de los diarios de Fuchs y de otros arqueólogos. No fue Fuchs el único. Mason, Rouse, Rainey, Lothrop. Hay una lista de más de 10 o 12 de norteamericanos que vinieron y europeos también a explorar a Puerto Rico, y se llevaron parte, ¿verdad?, de esos objetos, ya fuera porque la gente se los vendió o los encontraron, ¿verdad?, o algo así. Pero cada una de esa experiencia que ustedes han tenido ahí nos pueden ayudar a nosotros a reconstruir esa vida antigua, porque hay detalles que se hablan. Mira, ese cuento del enterramiento que iban llevando, etcétera. eh, Posiblemente los indios enterraban así también a su gente, ¿verdad? Leyendo hoy Fuchs, leí una parte que decía que las hachas de piedra, los campesinos, cuando Fuchs vino, las usaban para protegerse de la caída de los rayos y la ponían en la entrada de las casas, en la parte de arriba, como protectores para que no cayeran los rayos. Y a veces las usaban como para frotárselas como cosas medicinales. Decía que los jíbaros de Puerto Rico hacían eso. Ahí no eran los jíbaros, esa es una tradición que venía posiblemente de los indios. Y los jíbaros, que eran los mismos indios, ¿verdad? Ya en otra época, pues seguían esas tradiciones. Y eso está en el diario de Fuchs. O sea, yo creo que podemos lograr esa comunicación con esas experiencias que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, porque es que mientras más uno tenga conocimiento de un espacio, de un lugar arqueológico, de unos materiales,
de unas osamentas, vamos a estar tratando de reconstruir, ¿verdad? Ese mundo del pasado que se puede hacer. Ahora hay computadoras, hay DNA, hay un montón de cosas tecnológicas. Hay arqueólogos jóvenes como Renier Rodríguez, como Jaime Pagán en la universidad, estudiando paleobotánica, un montón de otras áreas que se pueden estudiar, que nos ayudan a completar y reconstruir los seres humanos que hay en esos objetos. Así que manos a la obra, ¿verdad? Los arqueólogos jóvenes y las arqueólogas y los antropólogos, que, que nos queda mucho trabajo por hacer. Así es, también vemos que por ahí en el público del evento de hoy está Soraya Serra, otra Soraya, arqueóloga que estuvo en la sesión pasada del foro, que Soraya también descubrió a través de unos objetos que tenían unas impresiones de tejido, las tejedoras indígenas, las mujeres que hacían esos tejidos, reconstruyó incluso los diseños y hasta unos diseños se parecen a los diseños que usaban las tejedoras de Sabana Grande. Así que eso es una tradición que no ha llegado hasta nuestra época. Así que saludos a Soraya y su sí, gran saluda trabajo. a Soraya. Sí. Rocío y Cristina, no sé si alguna de ustedes quiere también contestar la pregunta, lanzarse ahí un poco a compartir. Yo sé que tienen cosas que decir. Bueno, yo puedo compartir y bien brevemente porque yo también, y como saben Sofía y Natalia, yo activamente estoy trabajando la trata y he estado haciendo archivo trabajo de archivo en los pasados 2 años, tratando de entender cómo se generaron estructuras especulativas que son, ¿verdad? Como dan origen al mundo del capital y he estado como investigando en archivos la figura del asiento, lo que llamaban el asiento de negros, y todo como todo el contexto de la configuración del seguro marítimo para tratar de entender, ¿verdad?, qué estaba pasando allí. Y es una experiencia totalmente terrible, desgarradora, como trabajar sobre la trata, pero y trabajar en los archivos imperiales, que es una pregunta que también quisiera, ¿verdad?, hacerle a todos en el panel, ¿verdad?, acerca de si ven estos espacios de museo y estos espacios de archivos como espacios imperiales o los ven como dando otras oportunidades, otras posibilidades, cuáles grietas hay ahí. Pero en mi caso, ¿verdad? Siempre pienso en mi conversación con un historiador colombiano que se llama Pablo Gómez, que es increíble, y él me estaba hablando sobre cómo ¿verdad? Cómo la recepción del concepto de fabulación crítica de la escritora norteamericana Saidiya Hartman, acerca de cómo los silencios y ¿verdad? Los sesgos en el archivo que requieren, ¿verdad? Y que problematiza, ¿verdad? Toda esa discusión sobre los silencios en el archivo, que sé que también Sofía ha trabajado mucho con Michel Rof-Trujillo, etcétera. Em, y pienso que hay que rebuscar el archivo imperial precisamente por los secos del archivo, precisamente para tratar de entender cómo se generaron y para tratar de nombrar y tratar de entender como todo eh, cómo opera el imperio, cómo opera ¿verdad? El capitalismo, el colonialismo, de una manera que no vamos a encontrar humanidad en ese archivo. Pero hay algo importante de entenderlo y algo importante de entenderlo porque y esto atándolo a lo que había compartido anteriormente, y esto yo creo que es el punto de esa idea Hartman con la idea de fabulación crítica, porque atender los sesgos del archivo es desmantelar la persistencia de cómo operan esas estructuras que fueron, ¿verdad? Que están allí
plasmadas de alguna manera. Entonces creo que es una experiencia totalmente terrible trabajar esos archivos y a la vez totalmente necesaria porque queda el trabajo de hacer de ese pasado un pasado. Y bueno, en fin, eso es lo que tengo para ofrecer. Hermosa ese final Gracias. y todo lo que compartía Rocío. Creo que la pregunta que le abre al resto de los panelistas podemos dejarla para dentro de un momentito cuando abramos al público, que también tenemos una pregunta en el chat que creo que se puede combinar. Pero quería darle espacio a Cristina, no sé si tiene algo que quiera sumar, que yo sé que el Museo Cooper Hewitt queda en lo que era la mansión de Carnegie, o sea Ujú. que ya de por sí como que tu oficina tiene un peso heavy. Sí. Así que no sé si quieres compartir un poco de esos encuentros y... Yeah, I'm thinking about Rocio's comment about the archive being an imperial space and being a difficult space where you're not going to find humanity, but it's important to study and to look at. I think that's true. Museum collections, particularly museums that started with the idea of collecting the world and trying to collect people and places and things. That's an imperial project from the start. And we're never going to get away from that, right? Like we're never going to, those institutions are never going to be something else, even though they try really hard to get away from that history. It's the genesis of the museum today that we have and that we work with. And because of that, you are surrounded by ghosts all the time. You're surrounded by things that people lived with, made, that was in someone's house, that someone maybe put a lot of love, that maybe was buried with someone. That when you walk through a storage facility, it's very heavy. It's a lot of energy that you are experiencing at the same time, because the objects, even though that they are in these very sterile, closed spaces, they're still emitting the energy that they've always had since their creation. And so that's something that I think as like just a museum worker, I've always felt, and it's something that also as a doctoral student, someone who's, writing a dissertation, I feel it even when I'm working on, the people who are at the core of my dissertation project, where sometimes I'm trying to get at something and I can feel like, I don't know, a weird energy that doesn't let me penetrate the story that I'm trying to get at. Because also, just like Fuchs, just like so many of the protagonists that make up museum collections and archives, these are all constructed narratives. Everything is constructed. Everything that we know is a construction by someone. And our work is to try to understand that construction and break it down and think about it differently. And, there's a question, it's like, is Fuchs' work still viable? Is it still viable today? Like, is it still helpful? Does it still matter? And yeah, it still matters. Maybe
I'm not an archaeologist, so like take this with a grain of salt. I imagine that work is not done in the same way as Fuchs did it at the start of the 20th century, but it's important to have those records and to learn from that and to understand it and to move in another direction for the field to develop. And I think about that just in general as someone who has been working in museums for, 20 years. They will never be neutral spaces. They're always going to be contested. They're always going to be difficult and uncomfortable. And I think that's why I like it. That's why I like to work in these spaces, because it's always going to challenge you in some way. And that's important. Wow. Gracias, Cristina. Gracias, Miguel. Gracias, Rocío, por meterle a esta pregunta con tanta gracia. Creo que hay algo, o sea, yo sé que Cristina también lo voy a tirar al medio porque ya nos contó una vez que ella le tocaba durante el periodo de la pandemia ir al museo, aprender todas las luces y que ella sentía que había que hacerle un saumerio a ese espacio cuando estaba vacío. Así que también hasta cierto punto la inspiración de esa pregunta fue pues conociendo esa historia, pero gracias por abordar esa pregunta porque yo creo que Sofía y yo en el tiempo investigando, ¿no? Y como becaria, nosotros salíamos de esos espacios bien drenadas, ¿no? Porque tú estás ahí, tienes 2 meses para estar ahí, quieres aprovechar todo el tiempo y sales a las 4 de la tarde sintiendo un peso. Y yo siempre sentí que también es un peso que no es un peso solo de la investigación intelectual, no es de la carga que cargan todos estos objetos y que también lo que sucede cuando yo me vinculo a ellos, ¿no? Que es algo que viene también de los sentidos y de la noción de que esos objetos los hizo alguien y que ese alguien está vinculado a mi historia y que ahora yo estoy en un contacto con esta persona, a pesar de que esta persona no está aquí a través de este objeto. Así que gracias. Vamos a pasar ahora a un momento de preguntas, ¿no? De las personas que nos acompañan, del público. Tenemos esta pregunta que nos comparte Carlos Martínez Palmer, que ya Cristina comenzó a abordar. Si hay otras personas que nos acompañan que tienen preguntas, por favor, compártanlas en el Q&A o en el chat para ir contestándolas en los 13 minutos que nos quedan. Pero la pregunta de Carlos la voy a leer en voz alta. Ya Miguel le dio like. Pienso que el etnólogo del Smithsonian, Jesse Hola, Fields. Carla. A Hola, propósito. Carlos. Gracias por estar aquí. Pienso que el etnólogo del Smithsonian, Jesse Fuchs, habrá sido el fantasma y ogro imperial que saqueó el patrimonio arqueológico de Puerto Rico, pero creo que él ha sido el investigador más prolífero en describir y opinar los artefactos aborígenes y en sugerir los usos de este material y su valor estético. ¿No creen que sus publicaciones siguen vigentes hoy? No sé, Miguel, si quieres Yo, claro que sí. añadir algo a lo que dijo Mira, Cristina. por eso es que yo los tengo todavía por aquí y los utilizo. Los Fuchs, Rainey, Mason, Rouse, que tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Uno de los últimos de estos arqueólogos norteamericanos que trabajó en Puerto Rico. Yo creo que todos los documentos son importantes porque te dan un contexto, te pueden ayudar a entender y reconstruir esos objetos, como dice Carlos. Las descripciones de Fuchs son muy detalladas y por lo menos te ofrece a veces unas explicaciones, quizás son absurdas, quizás son, ¿verdad? Risibles algunas de ellas, pero con el tiempo a veces uno tiene que ver eso, lo que estamos interpretando ahora el pasado, quizás de aquí a 20 años lo interpreten de otra forma diferente. Yo soy y eso lo aprendí de don Ricardo Alegría, mi maestro, que hoy de hecho hoy hubiese cumplido 105 años, ¿verdad? Él, pues, un día como hoy nació don Ricardo Alegría,
en el 1920, creo que fue, y murió después a los 90 años, ¿verdad? Pero don Ricardo siempre nos decía, tienen que leer las crónicas, todo lo que decían Colón, Bartolomé Las Casas, Oviedo, aunque se han escrito a veces racistas, machistas, imperiales, pero tienen datos que ellos conocieron esas sociedades antiguas. Fuchs pues, conoció a Puerto Rico de principios de siglo y lo expresa en sus historias y le da un contexto a esos materiales y a esos lugares que visitó. Así que yo creo que estoy de acuerdo con Carlos, que esa sabiduría ancestral es acumulativa. No vamos a decir, ah, no, porque ese era un americano y era un imperialista. Bueno, pero vamos a leer lo que decía, ¿verdad? Colón era un imperialista también y un comerciante vendió indios y los maltrató y los mató, pero bueno, pero escribió unos diarios. Fue de los primeros que vio el Nuevo Mundo y nos dejó algo escrito, ¿verdad? Así que yo creo que sí, la documentación histórica, arqueológica, etnográfica, como la que explica Carlos, son bien importantes. Así que la pregunta es muy conveniente y eso es lo que le da trabajo a ustedes allá, ¿verdad? En la emisora, todos esos documentos y esos materiales. Gracias, Miguel. Queríamos dar paso porque tenemos unos minutos. Si hay alguien en el público que tiene una pregunta que quiere compartir, en lo que surge una pregunta, yo quiero proponer la pregunta que hizo Rocío a los otros panelistas, que creo que ya se ha ido abordando, ¿no? Pero si ven los archivos y los museos como espacios puramente imperiales o hay grietas, ¿no? Ya Cristina empezó a abordarla, creo que Miguel también, y siento que podemos quizá usar eso como un pie forzado para hablar acerca de eso un poco más. Bueno, si me dejan hablar a mí, yo sigo. Zumba, zumba. A los museos, yo creo que hay que descolonizarlos, pero los museos funcionan, sirven. Yo he ido a diferentes países del mundo y veo unos museos espectaculares, dinámicos, interactivos, con video, con hologramas, de cosas, ¿verdad? Que la gente, los niños se pueden entrar en ese mundo. Qué sé yo, por ejemplo, yo visito mucho las escuelas, pero yo no solamente voy a dar una conferencia, bla, bla, bla. Mira, yo llevo una maraca, taína, pongo a los niños a bailar, llevo réplicas de vasijas o de objetos que ellos, ¿verdad? Que ellos pueden identificarse. Y realmente me he encontrado, ¿verdad? Que tú tienes que hacer un esfuerzo por descolonizar los museos. Los museos imperiales muchas veces lo que demuestran es pues la grandeza de esos imperios, de, el mismo Smithsonian. Uno va allí y ve lo que ve la conquista de Estados Unidos de un mundo, ¿verdad? En Washington. Washington parece Roma, ¿verdad? Cuando uno va a visitarlo, parece una ciudad imperial, que lo es, pero podemos nosotros hacer un intento de descolonizarlo desde adentro. Ustedes lo están haciendo. Acá también en Puerto Rico estoy seguro, muchas de las compañeras que han hablado, Reniel también en su espacio en Utuado, eh, haciendo su trabajo comunitario. Así que no estoy, ¿cómo se llama? Eh, en una situación, yo creo que hay mucho que hacer todavía y es bien positivo. Así que vamos para adelante. Oye, Miguel, ahora que me mencionas eso, me recuerda que justamente la primera vez que hablamos de este proyecto fue porque nos encontramos en el Museo de la Universidad Ana De la Jiménez, licenciatura, o sí, donde está exhibida la colección que tú, de la de Punta excavación que Candelaria. lideraste de Punta Candelaria, que sé que lo mencionaste por encimita antes, pero como enfatizarlo para las personas que estén en el evento, que escuchen esto en el futuro, que quizás no conozcan de esa exhibición y que lo lindo fue que el día que yo pude ir a visitarla, que fui a visitarla porque distintas personas me la habían recomendado,
pues había un grupo estudiantil justamente de la escuela Juan Rulfo, que tú habías estado en su Ajá, escuela, ahora estaban ellos visitando el museo. Y nada, para mí por lo menos tengo que decir que fue bien chévere, me alegró un montón como ver ese tipo de dinámica y pensar en lo impactante que debe ser para niños tan jóvenes, ¿no? Estos parecían como estar en intermedia, por ahí. eh, Estar expuestos pues a este acercamiento a la arqueología que también pues tú mencionabas en una de nuestras llamadas de preparación para el evento de hoy, que, tan, que es tan poco común que se piense como una disciplina viva, ¿no? sí, Y el impacto que puede tener, la maravilla que puede crear, tú sabes, como las maneras en que puede interesar a gente joven en su historia, si son expuestas ajá, de la forma adecuada, ¿no? Tienen estos tipos de encuentros con objetos, con historias. Así que nada, quería mencionarlo porque creo que justo, pues tú también estás claramente gracias, activo en hacer ese trabajo, ¿no? Y de conectar con gente joven y exponerle. Eh, sí, Veo que hay una pregunta en el chat también de Caterina. Dice, esta pregunta tal vez es redundante, pero la zumbo. Gracias, Caterina, por atreverte. Me Ujú. parece interesante pensar en los distintos tipos de visualidad y órdenes o economías visuales de la fotografía, que este Matchbox que trajo Cristina y el de la taxonomía y notas de campo de Fuchs. ¿Cómo ven que estos videos provocan, tergiversan o procesan estos órdenes visuales imperiales? Eh, Una Caterina, gran pregunta. para aclarar un poco, estás un poco hablando, bueno, sí, creo que la pregunta es para todo el mundo, ¿no? Pero está más que nada pensando desde cómo el video aporta a este trabajo, si entiendo bien, ¿no? Sí, y también creo que también es como curiosidad de saber cómo desde sus respectivos disciplinas y trincheras, como el video también les ha ayudado ajá, bueno, que ya hemos estado todo este tiempo hablando, pero que me interesa como ¿verdad? Esta conexión entre la arqueología y el video, y hacer video, y cómo eso, qué les provoca a ustedes desde su disciplina, como el recibir estos artefactos mediante el video, ¿verdad? Que Ujú, cosa ujú. muy distinta a ver, Sí. a estar en el archivo como tal. Ay, pues yo quisiera contestar rápido, o sea, o por lo menos dar una primera contestación rápida, porque sé que tenemos poco tiempo y quizás otra gente quiere comentar, pero ahorita Cristina dijo algo que ojalá lo tuviera así como muy a la mano, ¿no? Pero sobre trabajar más allá de la galería. How do we provide service outside of the galleries? Dijo Cristina. ¿Cómo proveemos un servicio más allá de las galerías? Y yo creo que hay una cosa, hay una manera en la que eso se conecta con lo que tú estás diciendo, y es que para nosotras era esencial que los videos fueran sobre los espacios donde este material reside dentro de la institución y que son espacios de difícil acceso. Eh, y que hiciéramos visibles esos espacios y esas condiciones en las que los materiales existen. Y pensar eso por encima de extraer los objetos de ese espacio para que sean exhibidos en ¿sabes? En una vitrina de un museo, como sin ese contexto, ¿no? Para nosotras, pues precisamente por el tema de la trienal y por nuestros intereses del proyecto, creo que eso era un punto bien clave, ¿no? Como el video, como nuestra cámara es una herramienta de investigación y permite acceso a unos espacios que son difíciles de accesar, para que veamos cómo estas cosas han sido, o sea, como dónde viven y cómo viven, ¿no? Así que para mí esa sería como una primera contestación rápida. Y quiero añadir algo que tiene que ver también con que pues son, o sea, estamos hablando específicamente del video de hoy, ¿no? Pero que hay algo también que sucede con la cámara como una herramienta que tiene una multiplicidad de accesos, ¿no? Y yo creo que es bien importante también las personas que tengan la oportunidad, ¿no? De ver los diferentes videos, ¿no? Que crean, entonces, la cámara nos permite la posibilidad de crear unas tensiones, ¿no? No solo en los lugares donde se albergan estos objetos y donde viven, sino también en los contextos en Puerto Rico de donde fueron extraídos. Y eso también crea como unas tensiones distintas a través de la imagen, a través de la sonoridad. También quiero añadir algo
que da paso a pensar en cómo nosotros estamos abordando esta investigación ahora mismo, que es que estamos trabajando un performance en vivo, ¿verdad? En el cual nosotras también nos convertimos en transmisoras de esta historia, ¿verdad? Y eso también permite otra manera de comprender, de entender, de escuchar, de sentir esta investigación, porque pues es nuestra mirada también la que está implícita aquí, ¿verdad? Y no es lo mismo, ¿sabes? Hay una parte del proyecto que obviamente son las imágenes que nosotros hemos creado para poder diseminar esta historia, y pues hay otra parte que es pues nosotras como artistas que se implicaron en este archivo y que también pues se vuelven un vehículo para contarlas. Así que nada, solo quería también compartir eso porque está la visualidad, está la sonoridad, pero también hay un aspecto de este proyecto que es pues lo sensorial y lo físico y lo performático. El performance de nosotras, que ambas tenemos experiencia teatral, meternos en este archivo a sentir lo que se siente estar ahí y a tratar de comunicarlo fuera del archivo mismo. Eh, pero nada, ya también son las 9 p.m. y queremos honrar el tiempo de todo el mundo, pero gracias, Caterina, por esa última pregunta, porque creo que también es un buen puente para invitarles a que vengan a las próximas sesiones. Los próximos 2 martes del mes, el 21 y el 28, estaremos presentando de manera similar a la que hicimos hoy, dos videos más que son parte de esta colección de videos. Invitaremos a otros panelistas a que dialoguen. Nos acompañará Daniel Rodríguez, que está aquí escuchando, y Le han de dado muchas testigo. menciones hoy. Muchas menciones a Reniel hoy, así que él es protagonista del próximo video, no por Ujú. tirarlo al medio, ¿verdad? Pero nada, les agradezco mucho el que sacaran el tiempo para acompañarnos 2 horitas hoy a desentrañar esta investigación de una manera más profunda, y deseamos que nos acompañen en el futuro cercano. Y díganle a sus Eh, amigues y a sus estudiantes y todas esas cosas. Y que Eh, sepan también que si no pueden unirse, pues pronto va a estar el archivo de estas sesiones grabadas en la misma página web, con transcripciones y todo eso para que pueda continuar siendo una herramienta compartible en el futuro. Así sí. que muchas gracias Muchas y gracias, buenas noches. Miguel. Muchas gracias, Rocío. Muchas Agradecido, gracias, agradecido. Cristina. Bueno, muchas Muchas, gracias. muchas gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Y Buenas a la noches. orden siempre me invita.